La nieve llevaba cayendo desde antes del amanecer, ligera como harina tamizada, pero tan persistente que, para media tarde, ya había cubierto hasta la mitad del viejo cerco que rodeaba la solitaria choza de Mara Ellison, en el extremo norte del territorio. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El frío de aquel día era del tipo que se mete hasta los huesos, ese que ni el miedo logra espantar cuando decide quedarse. Dentro de la pequeña cabaña, Mara, con apenas 25 años, y viuda demasiado pronto, permanecía sentada junto al fogón, abrazando una taza de café de trigo ya helado. Las llamas proyectaban un brillo inquieto sobre su rostro pálido, dejando a la vista las sombras del cansancio acumulado bajo sus ojos. Llevaba meses sin dormir bien, no desde que la Iron Post Troop llegó con una bandera doblada y la noticia que le destrozó el alma. Jace Ellison, su esposo, había muerto en un enfrentamiento lejos de casa. Aquel día debía ser un día de alegría. Era Nochebuena, y también su cumpleaños, aunque casi lo había olvidado hasta que la luz de la mañana le recordó la fecha grabada en el marco del pequeño espejo que Jace solía lustrar cada año. Pero ya no había regalos, ni pasos en la nieve, ni risas, ni calor, solo viento, nieve, y un silencio demasiado pesado para el corazón de cualquier joven viuda. Mara se levantó despacio, fue hasta la única ventana y apartó con la mano la escarcha del vidrio. Afuera se extendía un desierto blanco, un mundo tan vacío que hacía sentirse diminuto a cualquiera. Era la clase de noche en que nadie llamaría a la puerta. Aún así, tomó una vela y la dejó en la ventana como hacía cuando era niña, creyendo que así guiaba a cualquier alma perdida en Navidad. No esperaba que significara algo esta vez. De todos modos la encendió. Los minutos pasaron. Quizá una hora. Mara se movía entre recuerdos que intentaba enterrar sin lograrlo. La voz de Jace, su sonrisa, la promesa que nunca podría cumplir. El próximo año, mi vida, llenaremos esta casa de música. Una promesa rota por el destino. Entonces, toc, toc, toc. Un golpe fuerte y urgente estremeció la puerta. Mara dio un salto, casi derramando su taza. Se quedó inmóvil, con el corazón latiendo con violencia. Nadie se acercaba hasta allí en medio de un temporal, a menos que algo grave hubiera sucedido. Otro golpe, aún más fuerte. El viento aullaba por las rendijas, empujando nieve por debajo de la puerta. Mara tomó el rifle de la repisa, solo para darse valor, y avanzó hacia la entrada conteniendo el aliento. «¿Quién anda ahí?», preguntó. Una voz áspera, debilitada por el frío, respondió desde el vendaval. «Por favor, necesito un techo. Solo eso». Mara dudó un instante antes de retirar el cerrojo. La puerta se abrió de golpe, empujada por el viento, y una ráfaga de nieve le golpeó el rostro. A través del torbellino apareció un hombre alto, de hombros anchos, envuelto en un curtido abrigo de piel. Tenía el cabello oscuro, largo y trenzado de forma irregular, endurecido por el hielo. Sus labios estaban azulados, su respiración entrecortada, pero sus ojos, oscuros, afilados y sorprendentemente bellos, mostraban tanto agotamiento como humanidad. «Señora», murmuró, «no pienso darle molestias. Solo pido un fuego que me mantenga con vida hasta que pase la tormenta». Los instintos de Mara se enfrentaron entre sí. Debía negarse. Vivía sola. La frontera era peligrosa. Pero en los ojos de aquel hombre había algo que le recordó a un animal herido. «Pase», dijo al fin, en voz baja, «antes de que se congele allá afuera». Él entró, sacudiendo la nieve de sus botas. Ella cerró la puerta con fuerza para contener el frío. El hombre se quedó cerca del fuego, como si no estuviera seguro de merecer tanto calor. Mara dejó el rifle a un lado y le ofreció una taza de agua caliente. «Es lo único que tengo por ahora». Él sonrió apenas al tomarla. «Gracias. Me llamo Colton. Colt Blackridge».
Su voz era más profunda de lo que ella esperaba, suave, con el ritmo de alguien acostumbrado a vivir al aire libre. «Puedes quedarte», respondió Mara, «hasta que aclare». Colt la miró largo rato, lo suficiente para que el fuego resaltara el bronce de sus pómulos y la gratitud silenciosa en sus ojos. «Si fuera por mí», dijo en un murmullo, «me quedaría más tiempo». Mara sintió cómo el calor le subía al rostro. Se giró, fingiendo ocuparse de la olla de hierro. «Supongo que esta Nochebuena no será tan solitaria después de todo». Cortó lo que quedaba del pollo asado. Quería que le durara varios días, y lo puso sobre la mesa. Colt dudó antes de tomar un pedazo, como quien no está acostumbrado a ser invitado a una mesa que no es la suya. El viento golpeaba las paredes, pero dentro el fuego iluminaba la cabaña con una calma tibia. Colt comía despacio, saboreando cada bocado. Mara lo observaba, y algo dentro de ella chispeaba bajo las cenizas del duelo. Después de un rato, Colt habló, apenas más alto que el crepitar del fuego. «Dijiste que perdiste a alguien». Mara dejó el tenedor. La garganta se le cerró. «A mi esposo», susurró. «Hace pocos meses. Solo tenía 30». Colt bajó la vista. Un destello de dolor cruzó sus ojos, un dolor que ella no entendió. «Lo siento», dijo. «Un hombre debería envejecer junto a la mujer que ama». Ella tragó con dificultad. «No tuvimos esa oportunidad». Colt Blackridge se quedó mirando el fuego con la mandíbula apretada, como si la lumbre removiera sombras que llevaba años cargando. Murmuró casi para sí. «A veces, los que perdemos siguen guiándonos, aunque no lo esperemos». Mara frunció ligeramente el ceño. «Hablas como si lo supieras de primera mano». Colt alzó la mirada hacia ella, con los ojos llenos de secretos que aún no estaba dispuesto a soltar. «Puede que sí», respondió en voz baja. Afuera la tormenta rugía, golpeando la cabaña como si quisiera arrancarla de la tierra. Dentro, por primera vez en muchos meses, Mara sintió un calor diferente al del fuego. Un calor que nacía de la presencia de aquel forastero, que había llegado en la noche más solitaria de su vida. A la mañana siguiente, Mara despertó sobresaltada por un silencio tan profundo que pensó, desorientada, que el mundo entero se había congelado. La cabaña estaba más cálida de lo que recordaba, y algo olía bien, un olor sabroso, reconfortante. Parpadeó, quitándose el sueño de los ojos, apartó la manta gruesa y salió al pequeño espacio principal. Colt ya estaba allí, despierto, ocupado, como si llevara horas trabajando. Se encontraba frente a la olla de hierro, de donde salían nubes de vapor que se arremolinaban alrededor de su rostro. Él giró al oír sus pasos. Una sonrisa suave le dio forma nueva a las líneas duras que el viento y la vida le habían marcado. «Buenos días», dijo. «Espero que no te moleste. Encontré los huesos del pollo de anoche. Pensé en convertirlos en caldo». Mara se detuvo en el umbral. Durante un instante, quizá más, se le olvidó respirar, porque Colt estaba allí, moviendo una cuchara al amanecer, porque el aroma del caldo llenaba el hogar, porque la imagen de un hombre preparando el desayuno mientras afuera solo había nieve era demasiado conocida, demasiado dulce, demasiado parecida a él, a Jace Ellison, que hacía exactamente eso cada mañana de invierno. La voz se le quebró. Me recuerdas a mi esposo. Solía levantarse temprano y se atragantó con el recuerdo, que le presionó el pecho como una espada. Preparaba el desayuno. La sonrisa de Colt se volvió más honda, teñida de comprensión, o quizá de pena. Entonces, quizá, dijo con un murmullo, él fue quien me trajo hasta aquí. Mara alzó la cabeza de golpe, desconcertada por la certeza en su tono. ¿Qué quieres decir? Colt encogió un hombro, moviendo el caldo con un vaivén lento y seguro. Hay hombres cuyo amor sigue vivo incluso después de que se apaga su aliento. A veces,
Empuja a los vivos por caminos que jamás pensaron andar. Mara se abrazó a sí misma. Hablas como si tú también hubieras perdido a alguien. Las manos de Colt se detuvieron sobre la cuchara de madera. Por un momento no dijo nada. Todos perdemos a alguien, murmuró al fin. Algunas pérdidas pesan más que otras. Había algo en su voz que le advirtió que insistir sería abrir heridas más viejas que las suyas. El caldo empezó a hervir suavemente. Colt sirvió un cuenco y se lo acercó. Sus dedos rozaron los de ella, cálidos, curtidos. Come, dijo. Te hará bien. Mara se sentó a la mesa. El primer sorbo le quemó un poco la lengua, pero el calor se extendió por su pecho como un pequeño sol. Colt se sentó frente a ella con su propio cuenco. La luz pálida que entraba por la ventana, cubierta de escarcha, los envolvía en un resplandor silencioso. Gracias, murmuró ella. ¿Por qué? Por esto, por cocinar, por estar aquí. No pensé que alguien volvería a golpear mi puerta. Colt la miró con una expresión que ella no supo descifrar. Me alegra haberlo hecho. Comieron en un silencio tranquilo, roto solo por el viento acariciando las paredes de madera. No era un silencio incómodo, sino esa calma que queda cuando la tormenta ya ha dicho todo lo que tenía que decir. Cuando terminaron, Colt llevó los cuencos al barreño. Mara lo observó, sintiendo que algo dentro de ella se movía, algo que daba vértigo. No debería sentir aquello, esa levedad inesperada, esa chispa de esperanza. No tan pronto, no así. Pero Colt, con sus manos serenas y sus ojos suaves, estaba desplazando de su pecho un vacío que ella creía eterno. Él dejó los cuencos a un lado. Si tienes faenas que hacer, puedo ayudarte. No tienes por qué, respondió ella sin pensar. Lo sé, dijo él, pero quiero hacerlo. Así que le dio una pala, y juntos trabajaron toda la mañana, limpiando la nieve del porche y abriendo un sendero hacia el cobertizo de leña. Colt se movía con firmeza y precisión, como un hombre acostumbrado a caminos duros y fríos peores que ese. Y cuando sonreía, raro pero sincero, el frío parecía menos cruel. A mediodía, el cielo se aclaró lo suficiente para mostrar las colinas más allá de la cabaña. Un grupo de venados avanzaba entre la maleza. Colt se detuvo para mirarlos. El viento le soltaba algunos mechones de la trenza oscura. «Tienes un lugar hermoso», murmuró. Mara siguió su mirada. «Iba a ser nuestro comienzo», dijo en voz baja. «El de Jace y mío». Colt no apartó los ojos del horizonte. «Los comienzos toman muchas formas», respondió. «Algo cálido, no doloroso, no amargo, sino algo nuevo. Algo que daba miedo por lo tierno que era. Le subió por el pecho». De regreso dentro de la cabaña, calentaron las manos junto a la estufa. Colt se apoyó en la pared, cruzado de brazos, como si aquel rincón ya empezara a conocerlo. Con los brazos cruzados de manera relajada sobre el pecho, Colton Colt Blackridge parecía parte del mismo resplandor ámbar que pintaba el fuego. La luz danzante le marcaba los pómulos y el contorno de la barba. «¿Lo extrañas todos los días?», preguntó. «Sí», respondió Mara Ellison, «pero hay días que duelen más que otros». Colt asintió despacio. «¿Y hoy?». Mara dudó. El corazón le tropezó en el pecho. «Hoy duele menos». Vio cómo él inhalaba apenas, un gesto mínimo, pero imposible de ignorar. Y cuando sus miradas se encontraron, algo silencioso pasó entre ellos, tan frágil como un copo de nieve, tan peligroso como una chispa viva. La tarde se deslizó hacia la noche. Prepararon la cena juntos, chocándose los codos, regalándose pequeñas sonrisas que parecían brotar sin permiso. Cuando Colt se inclinó sobre ella para alcanzar un frasco en la repisa, su brazo rozó su hombro. Ella no se apartó. Más tarde, se sentaron cerca de la chimenea. Una lámpara encendida sobre la mesa derramaba un brillo suave.
Colt estiró las piernas, las botas cruzadas, luciendo más cómodo que desde el día en que llegó. ¿A dónde ibas antes de que estallara la tormenta?, preguntó Mara. Él tardó tanto en responder que ella pensó que no lo haría. Al norte, dijo por fin, intentando cumplir una promesa. ¿Qué clase de promesa? La mirada de Colt se perdió en las llamas. Por un instante, su rostro se endureció con una tristeza profunda. De las que un hombre no rompe, dijo, aunque le cueste lo que le cueste. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era frío. Había algo oculto en él, una verdad acurrucada como un animal dormido bajo sus costillas. Y aunque ella aún no sabía qué era, lo presentía. Cuando saliera a la luz, cambiaría todo. Pero esa noche, con la tormenta aflojando afuera, el fuego murmurando y sus corazones latiendo más cerca de lo previsto, dejó el secreto donde estaba. Porque Colt le estaba sonriendo. Y por primera vez desde que enterró a Jace Ellison, Mara se sintió viva. La tormenta se rompió 2 días después, dejando el mundo afuera cubierto por un blanco que cegaba. La nieve llegaba hasta la cintura, y cada rama brillaba bajo un sol incapaz de calentar más que la piel. Dentro, sin embargo, la vida había tomado un ritmo tranquilo, un ritmo suave, casi doméstico. Colt traía leña cada mañana, sacudiéndose la nieve antes de cruzar la puerta. Mara preparaba comidas pequeñas, caldos sencillos, pan tostado, los últimos trozos de manzana seca. A veces lo sorprendía observándola. Su mirada era suave, casi reverente, como si tratara de memorizar cada gesto, y a Mara no le molestaba. Ya no sentía miedo. Algo cálido se había tejido entre ellos, hilos invisibles hechos de amaneceres compartidos, risas breves, y el roce accidental de manos que ya no se retiraban. Pero las cosas frágiles se quiebran justo cuando uno empieza a creerlas seguras. Ocurrió al caer la tarde. Mara estaba ordenando la cabaña mientras Colt partía troncos en el exterior. Un rayo de sol se coló por las tablas, calentándole los pies descalzos mientras caminaba. Tomó el abrigo de piel de búfalo de Colt para colgarlo y dejar que terminara de secarse. Era más pesado de lo que recordaba. Al sacudirlo, algo golpeó desde el interior, un bulto leve. La curiosidad la llevó a revisar el bolsillo interno. Sus dedos tocaron papel viejo, doblado, rígido, gastado por el tiempo. Mara frunció el ceño y lo sacó. Una carta. Reconoció la letra al instante. El aire se le atoró en la garganta. Jace. La escritura firme, inclinada, con ese toque cuidadoso que él usaba incluso cuando tenía prisa. Sus manos temblaron al abrirla. Los bordes estaban gastados, las marcas del doblez profundas, como si hubiese sido abierta y cerrada 1000 veces durante un camino difícil. Las palabras tardaron en enfocarse, y cuando lo hicieron, le atravesaron el pecho como una flecha. Colton, si estás leyendo esto, significa que no logré volver. Te ruego, amigo. Ve con mi esposa, no la dejes sola en este mundo. Es fuerte, pero incluso los corazones fuertes se rompen. Cuídala. Ayúdala a vivir la vida que yo ya no podré darle. Confío en ti más que en ningún hombre. Jace. Un frío más profundo que cualquier viento la recorrió. Las piernas la traicionaron y cayó sentada al borde de la cama, la carta temblando entre sus dedos. La habitación pareció apagarse. El crujido del fuego se desvaneció. El aire se volvió pesado. Colt conocía a Jace. Lo conocía lo suficiente como para recibir esta petición, tan sagrada como insoportable. Colt había venido por Jace, no porque el destino lo llevara a su puerta, no porque la hubiera elegido a ella. El pensamiento la desgarró. La puerta se abrió detrás de ella, dejando entrar una bocanada de aire helado. Colt entró, sacudiendo la nieve de las botas y frotándose las manos. «Está frío allá afuera», dijo, «pero ya despejé el camino hacia el arroyo.
Tendremos agua otra vez. Mara no se movió. Mara no dijo una palabra. Sostenía la carta como si fuera una hoja afilada. Colton, Colt. Blackridge notó su silencio y se detuvo, con el ceño fruncido. Mara, ¿pasa algo? Ella alzó la cabeza muy despacio. Sus ojos se encontraron, y por primera vez él retrocedió, como si hubiera recibido un golpe, porque en su mirada ya no había calor ni confianza. Solo herida. Lo conocías, susurró. Conocías a Jace Ellison. Colt se quedó inmóvil, el color drenándose de su rostro. Mara. Respiró, la voz tensa. Ella extendió la carta hacia él, como una acusación hecha de papel. «Viniste aquí por esto», murmuró con un temblor en la voz. «No por mí». La mandíbula de Colt se apretó. Dio un paso hacia ella de manera instintiva, pero Mara retrocedió como si el simple gesto le quemara. «Pensaba decírtelo», dijo con prisa. «De verdad, pensaba hacerlo». «¿Cuándo?», exigió ella, la voz quebrándose. «¿Después de ganarte mi confianza? ¿Después de meterte en mi cama? ¿Después de que te diera pedazos de mí que ni siquiera sabía si podía volver a entregar?» Colt cerró los ojos, los hombros hundiéndose. «Jamás quise mentirte». «Mentiste desde el segundo en que cruzaste mi puerta», escupió ella. Su voz se rompió. «Mara, lo nuestro es real». Ella soltó una risa ahogada que sonó más a llanto. ¿Real? ¿Cómo puede ser real algo que empezó con una mentira? ¿Cuando obedecías las últimas palabras de un muerto? Colt volvió a acercarse, el rostro desnudo de emoción. «Lo quise. Jace era mi amigo. Intenté salvarlo, pero fallé. Y lo último que me pidió fue que cuidara de ti. Pero, Mara, en algún punto, esa promesa dejó de ser una promesa. Se convirtió en algo que no esperaba, algo que no pude detener». La garganta de ella se cerró. «No puedo», negó con la cabeza mientras las lágrimas le caían sin control. «No puedo mirarte sin ver lo que escondiste». Colt tragó con dificultad. «Déjame explicarlo, por favor». «No». La palabra cortó la cabaña como un látigo. Señaló la puerta. «Empaca tus cosas y vete de mi casa». Colt quedó allí, respirando como quien recibe un puñetazo en el pecho. «Mara, te amo». «Vete», susurró ella, «antes de que empiece a odiarte». Algo dentro de él se quebró. Mara lo vio. Vio el instante exacto en que el peso de la culpa le dobló el alma. Él reunió sus pocas pertenencias en silencio. Cada movimiento lento, deliberado, doloroso. Cuando llegó a la puerta, vaciló. La nieve brillaba afuera. El viento tironeaba de su abrigo, y bajo el aliento casi inaudible, murmuró: «Jace, perdóname. No pude cumplir tu promesa». Luego salió al frío. La puerta se cerró detrás de él con una firmeza hueca, un sonido que se extendió por toda la cabaña como un eco de pérdida. Y Mara, de pie con la carta temblando entre los dedos, sintió su corazón romperse por segunda vez en la misma vida. Las horas después de que Colt se marchara pasaron como espectros lentos, sin forma, fríos. Aunque la tormenta seguía azotando, la cabaña se sentía más helada que afuera. Mara se sentó al borde de su cama. La carta aún temblaba en sus manos. La leyó otra vez, esperando, rogando, que dijera algo distinto. Pero la tinta no cambiaba. «Ayúdala a vivir la vida que yo no podré darle. Cuida de ella». Apretó el papel contra su pecho, como si quisiera empujarlo de regreso a un pasado que ya no podía tocar. Su respiración se volvió corta, desesperada. ¿Por qué Jace había elegido a Colt? ¿Por qué Colt había callado? ¿Por qué ella había permitido que su corazón se abriera de nuevo? ¿Para un hombre que cargaba con la promesa de otro? El dolor y la rabia se enredaron dentro de ella hasta volverse indistinguibles. La cabaña se veía diferente sin Colt, el eco de sus pasos,
el recuerdo de su risa baja, la silla que él solía acercar al fuego. Todo era ausencia. Miró el abrigo que él había dejado por accidente. Un simple abrigo gastado en los puños. Pero en ese silencio parecía la sombra de una vida que casi pudo existir. La noche cayó temprano. Una oscuridad pesada se pegó a las paredes. La tormenta creció hasta convertirse en un vendaval feroz. Mara intentó ocuparse, remendar una costura, barrer el suelo, avivar el fuego, pero cada gesto le recordaba a Colt. Cómo se movía por su cocina como si siempre hubiera pertenecido allí. El roce suave de su mano, la calidez que traía consigo, como si llevara un sol interno encendido antes de tocar la piel. Se obligó a meterse en la cama, pero el sueño no llegó. El viento aullaba como un animal herido. Las sombras se retorcían en las paredes. Su mente volvió, inevitablemente, a aquella mañana en que lo vio por primera vez, medio congelado en su porche, pidiendo solo un sitio donde calentar los huesos. Ella le había abierto la puerta por misericordia, nada más. ¿Cómo había pasado la misericordia a convertirse en deseo? ¿Y cómo el deseo terminó transformándose en amor? Mara apretó el puño alrededor de la manta. Me mintió, susurró en la oscuridad. Pero otra voz, más suave, más sincera, se deslizó bajo su rabia. También te quiso. Intentó decírtelo. No se quedó por una promesa, se quedó por ti. Mara se volvió de lado, hundiendo el rostro en la almohada. El olor a humo de pino seguía impregnado en la tela. El olor de Colton, Colt, Blackridge. Eso la partió en dos. Un sollozo salió de su pecho, luego otro, y otro más. Ni siquiera había llorado así cuando Jace Ellison murió. Entonces, el shock la había dejado entumecida, pero ahora estaba viva otra vez. Viva para sentir dolor. Viva para extrañarlo. Horas después, la tormenta se volvió salvaje. Lluvia y hielo golpeaban el techo como si quisieran arrancarlo. El trueno estalló sobre las llanuras, sacudiendo los cristales. Mara se incorporó de golpe, el corazón galopando. Una sola palabra escapó de sus labios. Colt. Su propia voz la sobresaltó. La cabaña respondió únicamente con el rugido del temporal. Su respiración tembló. Miró a su alrededor. Cama vacía. Silla vacía. Puerta vacía. La ausencia de él le presionó las costillas como un peso brutal. Casi le faltó el aire. Se levantó tambaleándose, abrazándose el chal contra el pecho. «Colt», murmuró otra vez, más bajito, casi como una plegaria. «¿Por qué te fuiste tan pronto? ¿Por qué te dejé ir?» Un relámpago iluminó la carta doblada sobre la mesa. Mara se quedó mirándola, sintiendo el pecho cerrarse. «Jace». Su voz se quebró. «¿Por qué lo elegiste a él? ¿Por qué lo enviaste hacia mí?» Por primera vez desde que leyó la carta, se permitió imaginarlo no como una traición, sino como un regalo. Un último acto de amor del hombre que había perdido. Una forma de guiarla hacia algo nuevo, cuando su propia fuerza ya no bastaba. Poco a poco, se dejó caer en una silla y cubrió su rostro con las manos. «No estoy enfadada porque él mintió», comprendió. «Estoy enfadada porque me importa, porque perderlo duele». Y cuando esa verdad la golpeó, lo hizo con la ferocidad de un rayo. Ella no quería a Colt fuera de su vida. Lo quería de vuelta. La tormenta comenzó a calmarse cerca del amanecer. La lluvia fina se dispersaba en charcos plateados. Mara abrió la puerta y contempló el horizonte gris. El aroma a tierra mojada y pino llenó el aire. El mundo estaba quieto, demasiado quieto. Colt estaba allá afuera, solo, caminando bajo el frío, cargando una culpa que no le pertenecía. Y algo en ella, algo salvaje, decidido, despertó con fuerza. «No puedo perderlo», murmuró. La decisión se afirmó dentro de ella como un sol naciendo. Iba a encontrarlo. Iba a hablarle con el corazón. No iba a perder a otro hombre por culpa del silencio entre dos almas.
Mara preparó las alforjas con la poca comida que quedaba y llenó la cantimplora. Se puso las botas, ajustó el abrigo y salió. El suelo estaba blando, mezclado de lodo y nieve derretida, pero su determinación era firme como hierro. Ensilló su caballo y montó con más coraje que fuerza. El viento barría la llanura, pero ya no le parecía un enemigo. Le parecía un guía. Miró una vez más la pequeña cabaña. Ya no era una prisión. Era un hogar donde volver. Cuando su corazón estuviera entero otra vez. «Colt, espérame donde estés», murmuró, apretando las riendas. Luego dio un leve toque con los talones, y el caballo arrancó rumbo a las tierras apaches, hacia el hombre que había echado sin querer, y hacia el amor que no estaba dispuesta a perder otra vez. Las praderas se abrieron ante Mara en largas franjas de gris y plata, aún mojadas por la tormenta nocturna. Nubes bajas avanzaban pesadas, pero el viento se había vuelto un susurro. Los cascos del caballo salpicaban charcos poco profundos, levantando agua turbia que caía sobre la hierba helada. Nunca había cabalgado tan lejos sola. Nunca más allá del risco que separaba su hogar del territorio exterior. Pero ese día no sentía miedo. La inmensidad le marcaba dirección. El viento le daba propósito. Y saber que Colt estaba delante, en algún punto, le daba fuerza. Las horas pasaron. La llanura se transformó en un terreno pedregoso, salpicado de enebros y cedros bajos. Siguió huellas casi borradas. A veces encontraba una rama rota, una marca suavizada por la lluvia. Un trozo de piel de búfalo atrapado en un arbusto. ¿Sería de Colt? No lo sabía. Pero igual avanzó, guiada por algo más fuerte que la lógica. Al mediodía, sus manos estaban entumecidas, y su caballo resoplaba vapor en el aire frío. Mara descansó un momento junto a un arroyo, inclinándose para beber del agua fría. Su propio reflejo la miró desde la superficie, decidida, con las lágrimas secas marcándole el rostro. «Resiste», murmuró a la imagen. «Solo un poco más». Un ruido entre los arbustos la hizo incorporarse de golpe. Cascos, voces. Alguien venía desde la ladera más allá del arroyo. El pulso de Mara se aceleró. Dio un paso atrás, sin saber si debía huir o llamar. 3 jinetes aparecieron en la cima. Exploradores apaches, delgados, atentos, con cintas tejidas en la frente y ropa de piel curtida. La vieron al instante. Uno levantó la mano. «¿Quién eres?», preguntó en un inglés torpe. Mara tragó su miedo. «Busco a un hombre llamado Colton. Un apache alto, fuerte. Pasó por aquí». Los jinetes se miraron entre sí. Finalmente, el mayor señaló el sendero que descendía. «Ve», dijo. «Nuestra aldea está cerca. Elder Sage Willow quizá lo conoce». Antes de que pudiera agradecerles, los 3 espolearon a sus mustangs y desaparecieron detrás de la cresta, como espíritus tragados por el cielo. El camino desde allí se volvió más duro. El sendero subía entre acantilados rojizos y pinos aferrados a la roca. La grava suelta se deslizaba bajo sus botas cuando bajaba del caballo para guiarlo por los tramos más estrechos. Pero avanzó igual, respirando hondo en el aire delgado de la montaña. A media tarde, vio humo a lo lejos, hilos grises, elevándose desde un valle. El corazón le dio un salto. Una aldea, lodges, apaches redondeados, cubiertos de piel pintada con símbolos rojos como la tierra misma. Niños, the Rich Cubs, jugaban cerca del agua. Perros ladraron cuando se acercó. Mujeres, the Willow Sisters, la observaban con cestas de hierbas en las manos, cautelosas pero sin hostilidad. Mara aminoró el paso. Sabía que era una extraña entrando en un mundo lleno de memorias antiguas. Una anciana se aproximó, con el cabello largo y plateado, los ojos profundos como cauces viejos. «¿Vienes de lejos?», dijo. «¿Por qué?». La garganta de Mara se apretó. «Busco a un hombre llamado Colton. Salió de mi casa ayer». Algo se suavizó en el rostro de la anciana. «Ah»,
El silencioso. El que carga tristeza en el pecho. Mara asintió, sintiendo el ardor detrás de los ojos. Por favor, necesito encontrarlo. La anciana señaló la parte trasera del poblado, donde altos pinos inclinaban sus ramas sobre una ladera. Hoy trabaja con madera. Construye refugios. Intenta olvidar la tormenta que lleva dentro. Mara dejó escapar un suspiro agradecido. Gracias, muchas gracias. La anciana sonrió con ternura. ¿Ve? Llévale paz. Mara siguió el camino entre los pinos. El terreno bajaba hacia un claro donde la luz dorada caía sobre montones de troncos recién cortados. Y allí, solo, de espaldas a ella, estaba Colton Colt Blackridge. Balanceaba un hacha en arcos firmes y fluidos, los músculos marcándose bajo la camisa, la respiración estable. Movimientos seguros, repetidos tantas veces que parecían parte de él. A sus pies se acumulaban astillas empapadas por la lluvia. Durante un instante, Mara solo pudo mirarlo. El corazón se le apretó. Dolor, alivio, un anhelo feroz y desbordante. Se veía tan fuerte y al mismo tiempo tan terriblemente solo. Dio un paso. Una rama crujió bajo su bota. Colt se detuvo. El hacha cayó al suelo con un golpe sordo. Se volvió. Cuando sus ojos encontraron los de ella, el color se le desvaneció del rostro. Mara, susurró, como si decir su nombre le doliera. ¿Qué estás haciendo aquí? Ella no contestó de inmediato. El aire se le atascó en los pulmones, y entonces, sin pensarlo, sin contenerse, corrió hacia él. Se lanzó a sus brazos. Colt la atrapó instintivamente, sus manos aferrando su espalda, acercándola contra su pecho con una desesperación que se sentía en cada respiración temblorosa. «Viniste hasta aquí», murmuró, la voz quebrada. «Sí», sollozó ella. «Tenía que hacerlo. Colt, lo siento. No debí echarte, no debí». Él apoyó la frente en la de ella, negando con la cabeza. «No, Mara. Debería haber contado la verdad. No debí ocultarte la carta de Jace Ellison. Solo no quería que su promesa opacara lo que estaba creciendo entre nosotros». Las lágrimas resbalaron por las mejillas de ella. Lo tomó del rostro entre sus manos. «No me importa cómo empezó», dijo. «Me importa que te amo, y que no puedo vivir sabiendo que te dejé marchar». El aliento de Colt se quebró. «Creí que te había perdido para siempre». «No», susurró ella. «Nunca podrías perderme. No ahora». Él la estrechó entre sus brazos con una fuerza temblorosa, como si temiera que el viento pudiera arrebatársela otra vez. Sus labios se encontraron en un beso que lo dijo todo. Disculpa y perdón, regreso y promesa. Un beso hondo, capaz de apagar cualquier duda o sombra que aún quedara entre los dos. Cuando por fin se separaron, Colt Blackridge rozó su mejilla con la mano, con una ternura casi irreverente. «¿Cómo lograste hallarme?», murmuró. Mara Ellison sonrió entre lágrimas. «El amor me llevó». Colt soltó una risa baja, incrédula, ese sonido que ella había añorado durante tantas noches. «No soy digno de ti. Tú mereces todo lo bueno», respondió ella, muy quedo. «Y me quedo, si tú quieres». Él volvió a atraerla hacia sí, abrazándola como quien se aferra por fin a un lugar seguro. «Mara», dijo con un hilo de voz, «eres el único hogar que siempre busqué». Alrededor de ellos, los pinos crujían bajo un soplo frío. Más abajo, el poblado de los Pine Hollow Folk murmuraba con vida tranquila, pero en aquel claro iluminado por el sol, abrazados, el mundo parecía detenido, como si el invierno hubiera aflojado por fin su puño, permitiendo que la primavera asomara tímidamente. El invierno regresó al valle Apache como un viejo conocido, suave al inicio, luego firme, cubriendo con escarcha los pinos y espolvoreando de blanco los techos.
Humo fino salía de las chimeneas de las chozas, mezclándose con el aire helado de la sierra. Cerca del arroyo, se oían risas de The Rich Cubs, subiendo y bajando como trinos sobre la nieve. Dentro de una de las chozas más grandes, Mara removía un guiso de venado. Su aroma se mezclaba con el de resina de pino y madera recién cortada. Tenía las mejillas encendidas por el calor del fuego. Sobre los hombros llevaba una manta tejida con tintes que las Willow Sisters le habían enseñado a preparar. Su vida ahí la había transformado. Más fuerte, sí, pero también más suave, más completa. Un leve sonido interrumpió el silencio. Mara se volvió hacia la cuna, una pieza sencilla que Colt había tallado con sus propias manos. Dentro dormía su hijo, Levi Blackridge, de apenas 6 meses, cachete redondo y cálido en la piel forrada de pieles. El pequeño pataleó y extendió los brazos hacia ella, balbuceando de alegría. Mara lo tomó y besó su frente. «Con calma, pequeño halcón», murmuró. «Tu papá volverá pronto». Como si la hubieran invocado, la entrada de la choza se abrió y un soplo de aire helado anunció la silueta alta del hombre que amaba. Colt entró sacudiendo la nieve de sus trenzas. Sus ojos la encontraron primero, siempre primero, y se suavizaron con una sonrisa capaz de derretir cualquier hielo. «Están muy cómodos, ¿eh?», bromeó, agachándose junto a ellos. Rozó la mejilla del bebé con los dedos. «Se parece a ti, esa manera terca de alzar la barbilla». Mara soltó una risa suave. «No, eso lo heredó de ti». El contacto de Colt sobre su brazo permaneció un momento más de lo necesario, dejando un calor íntimo entre ellos. Afuera, el viento arrastraba campanas que los niños habían colgado para la celebración de esa noche, la fiesta de invierno del poblado, en honor a la familia, la memoria y los espíritus que acompañaban los meses más oscuros. Y para Mara, aquella noche significaba algo mayor. Un año completo desde que todo cambió. Un año desde que Colt llamó a su puerta. Él se acercó al pequeño abeto que habían decorado, mezcla de sus tradiciones y las de ella. Figuritas de madera colgaban junto a vallas secas y piedras de río pulidas. En la punta, una estrellita trenzada de sauce. Colt la tocó suavemente antes de volver la mirada hacia ella. «Cuesta creer», murmuró, «que hace un año apenas nos conocíamos. Casi me congelo en tu portal». «No parecías un hombre fácil de congelar», lo picó ella. «No lo era, hasta que te vi». El rubor le calentó las mejillas, igual que la primera vez. El corazón. Ay, cómo recordaba. «¿Puedo?», preguntó Colt, extendiendo los brazos. «Claro». Levi soltó un chillido feliz y atrapó una de las trenzas de su padre entre sus diminutas manos. Colt rió. «Fuerte como él solo. Blandirá un hacha antes de caminar». «No si puedo evitarlo», dijo Mara. «Que sea niño primero». La sonrisa de Colt se volvió suave. «Tendrá esa oportunidad. Eso es algo que podemos darle juntos». Mara se acercó más, apoyando la cabeza en su hombro. El fuego crepitó. La nieve pasaba frente al hueco de humo, brillando como pequeñas chispas. «Colt», susurró ella, «necesito decirte algo». Él se tensó un poco, mirándola con preocupación. «¿Qué ocurre?». Ella alzó el rostro. La luz del fuego se encendía en sus ojos. «Pensé que el amor ocurría solo una vez en la vida», dijo despacio, «y que después de la muerte de Jace Ellison, nunca podría sentir nada más». Su voz tembló, pero no se quebró. «Pero el amor no reemplaza, no borra, crece. Pero él también confió en ti». Su voz tembló apenas. «Y creo que sabía que, de algún modo, tú estabas destinada a formar parte de mi vida». «Colton Colt». Blackridge le tomó la mejilla, acariciando su piel con el pulgar, suave como si temiera romper algo sagrado. «A veces me pregunto si quedarme fue lo correcto». «Lo fue», murmuró Mara Ellison. «Para los dos».
El pequeño Livy Blackridge gorjeó, moviendo los brazos como si quisiera participar en la conversación. Colt soltó una risa baja y besó la cabeza de su hijo. La calma se asentó entre ellos, espesa y cálida como las pieles que cubrían el suelo, dulce como la nieve cayendo afuera. Cuando la luz del fuego subió un poco, Colt pasó un brazo por la cintura de Mara y la atrajo hacia su pecho. Kung Baung Enai Num Truk, murmuró, dejando que ese acento apache suave se colara en sus palabras. Nos encontramos. Mara sonrió, apoyándose contra él. Nada di. Y él te trajo a mí. El nombre de Jace Ellison flotó entre ellos como un recuerdo amable. Colt cerró los ojos y apoyó su frente en la de ella. Entonces lo honraré, susurró, amándote como él hubiera querido. Toda una vida. Y más. Mara se acomodó entre sus brazos, mientras Levi reposaba tibio entre ambos. Afuera, la nieve descendía silenciosa, y en la distancia se oía el inicio de la celebración de invierno de los Pine Hollow Folk. Su pequeña familia, imperfecta, valiente, unida con la fuerza de quienes han sobrevivido al dolor, brillaba bajo la luz anaranjada del fuego. Era un nuevo comienzo, no nacido de la pérdida, sino del coraje de amar otra vez. Y así, bajo el cielo invernal, entre los susurros del bosque, su amor resistió. Prueba de que incluso en la frontera más dura, los corazones siempre encuentran el camino de regreso a casa. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.